8:47. Ya lo veíamos en la nota, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de esos requisitos para hacer un testamento y ya se encuentra con nosotros Carlos Artiga. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas a todas. ¿Qué tal? Pame, gusto de verte de regreso. Gracias, aquí estamos a la orden. ¿Qué tal? Y ya lista para aprender también. Dani de Rockera y Anayan Sin, como siempre. ¿Verdad? Yo le dije a Dani, hoy Dani viene rockera. Somos aquí la primavera y el invierno, Ana. Aquí en una de hecho, hoy es el Día Mundial del Rock, ¿verdad? También. Día Sí. Mundial del Rock. Así que yo creo que Dani por eso se viste así. Yo creo pero que como rock sexy, así te veo. Bye. Qué bueno. No ese rock que usted ya sabe. Carlos, bienvenido. Gracias. Qué bueno que está con nosotros y hablemos acerca de esos requisitos, porque hay muchas personas que piensan que es un poco sencillo, ¿verdad? Que se hace así a la baile, como dicen algunos, pero no, tenemos que seguir ciertos pasos y requisitos. Y lo más importante es que hay, como bien decía la nota, es un acto solemne el testamento. Y cuando la ley habla de que un acto es solemne, quiere decir que se deben cumplir ciertos requisitos y se deben cumplir formalidades para que el acto sea válido. Esto quiere decir también que hay que cumplirlo. Si no se cumplen, uno corre el riesgo de que no tenga validez y que pueda ser impugnado y muchas otras cosas más. La primera de ellas, la primerita, es que lo tenés que hacer ante un notario. Tú no podés comparecer ante cualquier persona a otorgar un testamento o voy a escribir una carta y aquí voy a dejar mi voluntad. Y es que esto parece mentira, pero es cierto. Saben que en Leyes y Música, en la radio, que sale en Sonora FM los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, he tenido casos de personas que me hablan que, mire, mi papá murió hace 30 años y la casa me la dejó porque hizo una nota en la que él escribió que la casa era mía y que tal cosa era de mi hermano y tal cosa me la iba a dejar a mí, y él lo firmó. Y todos fuimos testigos y lo vimos cuando él lo hizo en su lecho de muerte y después él falleció, así que por eso la casa es mía. Y no es así, ¿verdad? Para heredar, para que los bienes de uno tengan continuidad en cuanto a quién le pertenecen después de que uno haya fallecido, hay que cumplir requisitos y uno, comencemos por ahí, es la formalidad de dónde lo tenés que ir a otorgar, ¿verdad? Entonces, el notario, el abogado, es el que redacta el testamento y además tiene también la obligación de llevarlo y, digámoslo así, para explicarlo más fácil, de irlo a registrar a la Corte Suprema de Justicia, donde queda el archivo de los testamentos. ¿Por qué? Porque así cuando una persona muere y alguien quiere llegar a donde un abogado, mire, falleció don Pedro González y don Pedro, vamos donde un notario, queremos abrir la sucesión de don Pedro González, el notario lo que va a hacer es mandar una carta a la Corte y va a decir: señores de la Corte Suprema de Justicia, hay un testamento, sección de notariado, hay un testamento a nombre de Pedro González, entonces viene la Corte y va a responder: sí, acá hay uno que se vino a inscribir. Y ese es el que vale. Entonces, por eso la nota mencionaba algo también así de como se pueden otorgar tantos testamentos uno quiera, y es totalmente cierto. Lo único es que el último va a ser el que vale. El último es el que tiene validez y es el que el notario está obligado también a ir a depositar a la Corte. Entonces se puede modificar el testamento una y mil veces. Por supuesto, a través de un instrumento nuevo, ¿verdad? No le vas a hacer la modificación al que ya está inscrito. Ese queda sin validez y otorgas uno nuevo, y porque las circunstancias en la vida pueden cambiar, tú sabes, ¿verdad? Sí. Y luego tú puedes haber otorgado el testamento cuando estabas casado y tenías un hijo nada más. Pero con el paso de los años llegó el segundo hijo o un tercer hijo y tú decís: oye, pero yo en mi testamento original había dicho que solo iba a ser mi hijo, pero ya tengo dos, sería injusto, lo voy a modificar y voy a incluir a mis otros hijos. O personas que cambian de cónyuge, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también hay que cambiar el testamento si eso ya estaba en un principio destinado a una persona. Lo decía bien bonito la nota: las circunstancias de la vida, las circunstancias de las relaciones que uno tiene a lo largo de la vida van cambiando siempre y es necesario ajustar tu voluntad porque, pues bueno, ninguno de nosotros piensa igual ahora como pensaba hace 5 años, ¿verdad? Sí. O los intereses que tenemos ahorita sentimentales, algunas personas pueden cambiar a como eran hace 10 años. Y esto, imagínate que falta todavía seguir y seguir y seguir en la vida. Entonces, por eso se vuelve también imperativo el adaptarlo y el cambiarlo. Pero no por eso no es excusa para decir: no, me voy a esperar hasta estar viejito para hacerlo, porque si algo aprendimos del año pasado es que pues, uno nunca sabe, ¿verdad? Y en cuanto a las condiciones en las que tiene que estar la persona que hace el testamento, porque imagínense que ya está en su último momento, delirando, ya no está bien de la cabeza, por ejemplo. Sí, ese es ¿En un qué trabajo, condiciones tiene que estar? Ese es un trabajo bien complejo porque el funcionario que está otorgando el testamento debe cerciorarse de eso. La ley habla de la capacidad de las personas y que esté en pleno uso y goce de sus facultades mentales, ¿verdad? Entonces, luego tenemos casos de personas que es público, notorio, conocido, que han padecido
por decirte algo, Alzheimer, que es una enfermedad, un padecimiento que afecta ya a personas de alguna edad, y esta persona muy probablemente no está en condiciones para otorgar un testamento porque ya no está en pleno uso y goce de sus facultades mentales. Si así lo hace y se otorga el testamento a alguien, podría impugnarlo en un futuro alegando esto, con alguna prueba médica, con alguna constancia, con alguna certificación de un médico que haya tratado a esta persona y demuestre, mire, al momento de que esta persona firmó el testamento, estaba bajo tratamiento. Se puede ir a juicio. Se puede controvertir, sí, puedes controvertirlo, puede ser sujeto de discusión en un juicio, el hecho del testamento si no se ha otorgado. Es que imagínate, viene esta persona que tiene, y he visto casos de estos en la vida real, que es dueña de una manzana de terreno, por ejemplo, allá en el pueblito donde vive, y esa manzana se la quieren repartir entre 8 hijos, pero siempre hay un hijo más vivo que otro, y uno de los 8 hijos salió y le llevó a un notario ya cuando estaba en las últimas, la señora, para que le firmara el testamento. Lo que te estoy contando es cierto. Y le lleva al notario, y el notario dice, bueno, no se cercioró el notario de la capacidad mental de la persona, y llegó, la vio normal, y le firmó. Sigue todo el trámite, lo fue a inscribir y demás. A la hora del fallecimiento, los otros 7 hijos, ¿qué pasaba? Ellos pensaban de que, bueno, no había hecho testamento, ¿qué va a suceder? Se va a abrir una sucesión intestada, que es lo que sucede cuando alguien no hace testamento, que te vas al orden que la ley te da. Bueno, si usted no hizo testamento, te dice la ley, entonces lo va a heredar su papá, su mamá, su cónyuge y sus hijos en partes iguales. En este caso, la señora ya no tenía papás, no tenía cónyuge, solo tenía sus 8 hijos. Entonces, todos los hijos dijeron, bueno, nos va a tocar un octavo de esto a cada uno, nos lo repartimos, lo vendemos y partimos en 8. Pero como te digo, salió el hijo más vivo y dijo, no, me lo voy a quedar yo solo, y lo hizo firmar testamento, un testamento en el que le dijo al notario que redactara cómo iba a ser la voluntad. Bueno, primero hizo una labor mental con la mamá, de decirle, mamá, y usted dígale al notario que me lo quiere dejar a mí, y llevó testigos y demás, una cosa bastante seria. Eso es lo que usted acaba de mencionar, Carlos. Sí. Es necesario el momento de ser un testigo, la presencia. Es la presencia de testigos. Ajá, ¿un qué? Testigos, la presencia de testigos. La presencia de los testigos, sí, es necesario el momento de hacer un testamento. Esa es otra de las solemnidades también. Deben haber 2 testigos también en pleno uso, evidentemente, de sus facultades mentales, así como cuando te casas. ¿Cómo debe de estar, Carlos, el orden de tus propiedades y de tus bienes cuando yo hago mi testamento? Porque, por ejemplo, si yo tengo un carro, como ya vimos, usted mencionó en la pandemia que uno no sabe qué va a suceder mañana. Yo compré un vehículo, todavía no cambié la tarjeta, que se acuerda que lo hablamos. Es cierto. También un tema, pero ya lo sí. compré. Okay. ¿Cómo aplica esto en mi testamento? Bueno, es problemático porque el carro, recordemos que media vez, como lo hemos dicho cuando hemos tocado el tema de los vehículos, mientras no hayas llevado tú el traspaso al registro público de vehículos en Sertracén, el registro público sigue entendiendo que el dueño es el que aparece en la tarjeta de circulación, ¿verdad? Y las autoridades, entiéndase un juez que va a embargarle un bien a la persona que aparece en la tarjeta, sigue entendiendo que el dueño es quien está ahí, aunque ya sea tuyo. Aunque ya tengas los papeles. Aunque tengas los papeles. Lo que puedes hacer después es, media vez te hayan embargado el carro, que ya es tuyo, pero como en la tarjeta está a nombre de otro, y te lo hayan ido a quitar con un ejecutor de embargo y le hayan ido a depositar a algún lugar, te toca ir al juzgado a donde se está llevando ese juicio y decir, mire, cuando se lo embargaron ya era mío, aquí está el documento, mire, se firmó en tal fecha, yo se lo compré en tal fecha, y es por eso siempre, hacemos un paréntesis aquí en uno de los testamentos, por eso siempre decimos que es importante, parece mentira, ver este tema de los vehículos y las condiciones en las que se encuentran, porque cuando te lo venden a ti, Pame, puede ser que esta persona sea una persona que está vendiendo su carro porque está atravesando muchos problemas económicos, e incluso ya está demandado en algún juzgado, e incluso ya tenga una orden de embargo, un decreto de embargo sobre sus bienes. Y al momento de venderte el carro, es posible que ya esté en efecto ese decreto de embargo. Y luego él viene y te lo pasa a ti, y tú lo compras inocentemente. Aparte de que puede haber lugar también, recordemos, a una cosa que se llama alzamiento de bienes, que es cuando pues tú ya tienes que responder por una deuda judicialmente y comienzas a traspasar tus bienes. A veces incluso ventas ficticias, compañeras, ¿verdad? Se lo paso a mi hermano, se lo paso a mi mamá, se lo paso a mi papá, para que no esté a tu nombre. Entonces, en ese caso que tú me preguntas, ahora imagínate el problema que sería si tú falleces, si tú falleces sin hacer testamento y ese carro a nombre de otra persona. Sí. Suponiendo que tenés tu documento inscrito, ¿verdad? Le tocaría a tus herederos ir a inscribir ese documento a Sertracén, pero deberían hacerlo con una declaratoria de herederos, es decir, habría que seguir un trámite
de Sería un declaración proceso intestada. superlargo. Sí, es complicado, por Es eso. decir, cuando voy a hacer mi testamento es indispensable tener todo al día. O sea, Mejor. hasta mi casa, pues, Todo. mi vehículo, todo. Carlos, ¿y se puede dejar en un testamento establecido, además de bienes? Por ejemplo, si va a ser alguien, el encargado, el tutor de mis hijos, por ejemplo, por se supuesto. puede dejar. Es tu última voluntad y esa es una pregunta muy buena y muy interesante. De hecho, el testamento es eso. La ley cuando lo define es la última declaración de voluntad de una persona. Aparte de la solemnidad que se tiene que respetar, es tan solemne que la ley misma te obliga a que lo hagas con todas estas formalidades, testigos, en una escritura pública que se registre en la Corte Suprema de Justicia, y esto lo vuelve uno de los actos más solemnes que hay en la legalidad y en la legislación salvadoreña. Evidentemente a veces quedan menores de edad. Acordate que aquí entramos a un tema que es la autoridad parental. Si tú falleces y tus hijos menores de edad todavía tienen a su madre, evidentemente a quien le corresponde esto, sin necesidad de que tú lo digas o no en el testamento, es a su mamá, ¿verdad? Y después, aunque no esté mamá, imagínate solo sos tú y no está papá y falleces y tus hijos menores quedan ahí, tú puedes expresar en tu testamento quién es la persona que quieres que sea a cargo. Lo que va a suceder muy probablemente es que va a tener que intervenir una autoridad para validar esto. Un juez de familia, el mismo Procurador General de la República también, que sea la persona que sea a cargo de del cuidado y la representación legal de los menores de edad. Él puede elegir quién se va a hacer cargo de los menores. Una persona puede, como te ponía en el ejemplo, si tú ya no tenés a tu cónyuge y tú vas a fallecer, tú puedes decir, bueno, quisiera que quien se quede a cargo de mis hijos sea mi hermana, ¿verdad? Sí. La tía o mi abuelo. Pero si tú en tu declaración de voluntad pones una persona que no es la más apta para cuidar de tus menores de edad, entonces puede haber algún problema, y aquí es donde te digo que puede intervenir o bien una autoridad para decir, no, mire, esta no es la persona más indicada para que sea a cargo de los ¿Puedo menores dejar de edad. estipulado una pensión alimenticia mensual? Por supuesto, puedes dejar eso también. Si alcanza con lo que tú tenés de fondo para heredar, se puede hacer eso. Bueno, incluso puedes hasta declarar herederos a personas que no hayan nacido todavía. Fíjate, he visto casos en los que, De verdad, en los que sí. decir, bueno, voy a dejarle esto al primer hijo o de mi... A mis nietos y quizás no tiene aún. Sí, sí, pero lo que se hace, y aquí entramos a varias figuras, es que pasa esto, está abuelo, papá, mamá. Muchas veces muere el abuelo, ¿verdad? Y luego viene papá y papá no aceptó herencia y muere papá también. Entonces, y estos casos son muy comunes. ¿A quién le queda lo del abuelo entonces, en este caso? Pues en este caso el nieto, pero por derecho de representación, una ficción, una figura en la cual vas a heredar primero a tu papá y después de heredar a tu papá entras a heredar a tu abuelo. Pero esto son ya temas un poquito más complicados, donde siempre decimos toma tiempo, porque las personas a veces, uno puede pensar, esto es fácil, esto es de irlo a pedir y me lo van a dar como en 2 semanas, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Hay que hacer publicaciones en diarios de circulación nacional, hay que seguir un proceso. Por eso el consejo es siempre, la medicina sale más barata que la enfermedad, y la medicina es en vida cuidarse y otorgar un testamento y le va a ahorrar a sus familiares un sinfín de problemáticas. Tenemos aquí una consultita, dice licenciada Artiga, mi hermana falleció hace 28 años y solo dejó la escritura y no dejó testamento. Son 4 hijos, ¿qué tienen que hacer? Por favor, si me ayuda. Bueno, sus 4 hijos tienen que acudir con esa escritura, que es la propiedad, supongo que está inscrita a nombre de su hermana que falleció. Si su hermana ya no tenía a su cónyuge y si su hermana ya no tenía a sus papás con vida, estos 4 hijos son herederos en un 25% de lo que ella haya dejado al momento de fallecer. Y debería, lo primero... Si ya no está el cónyuge, ¿verdad? Si no está el cónyuge y si no están los papás. Acuérdense, esa es la primera básica, ¿verdad? En la orden de sucesión, cuando no haya un testamento, acuérdense que quienes tienen igual derecho son de la persona que fallece, sus papás, su pareja y sus hijos. Entran en la misma línea y en la misma orden. La ley les ha dado el mismo valor. La ley ha dicho, bueno, para una persona es tan importante su cónyuge como sus papás y como sus hijos. Son las personas más cercanas con las que tenemos relación en la vida, ¿no? Nuestros hijos, nuestra pareja y nuestros padres. Por eso la ley los pone en un mismo cuchumbo y dice, van a heredar todos juntos. Si él no decidió a quién se lo va a dejar,
vamos a suponer, dice la ley, que se lo hubiera dejado a ellos, que son a quienes más quiere y en partes iguales. También hay otra consulta, dice, buenos días, fíjese que no me casé, dice, pero mi compañera murió, solo tenemos un hijo, ¿cómo hago para repartir los bienes que hicimos con ella? No me casé, pero mi compañera murió. Sí. Está hablando un señor que se le murió su compañera de vida, Sí, solo sí. tenemos un hijo. Que ha quedado ¿Y viudo. qué hace para repartir los bienes sí. que hizo con ella? Está la declaratoria, y esto lo platicábamos en Leyes y Música ayer con los amigos de la Procuraduría hace unos días. Se pueden acercar, le recomendaría que se acerque a la unidad de derechos patrimoniales, me parece, en la Procuraduría, donde le podrían orientar. Lo van a mandar a la unidad de familia también, porque va a haber que sacar una declaración de unión no matrimonial, que es lo que sucede en estos casos, donde usted prueba, evidentemente, si ninguno de ustedes dos estaba casado, ¿verdad? Porque si están casados, ya hay un vínculo que no puede haber una unión. Porque muchas personas están casadas, pero se separan y van a tener vida Ajá, con y otras nunca se personas divorcian, y nunca sí. se divorcian. En este caso estoy suponiendo que no hay ningún vínculo matrimonial de parte de ellos. Bueno, e incluso estando casados, fíjate, hay un procedimiento viejo que se llama indignidad, es decir, se declara a la esposa o el esposo indigno de suceder, pero son cuestiones ya bien complejas y poco comunes. Pero estamos, y partiendo del hecho de que no estaba casado ninguno de los dos, entonces puede intentar la declaratoria de unión no matrimonial. Media vez tenga esa declaratoria de unión no matrimonial, ya puede entonces entrar y acceder al derecho de heredar a su pareja, que es quien falleció, usted y su hijo, el hijo que tuvieron en común los dos, que debería estar inscrito a nombre de ellos, suponiendo que tampoco tenía sus padres vivo su compañera, ¿verdad? Es un largo requisito, ¿verdad? Sí, Y un largo para proceso. poder hacer algún testamento, ¿cuáles son los documentos que se debe llevar? ¿Un acta de nacimiento? Sí, es buena pregunta. ¿Realmente debe ser mayor de edad o cómo funciona? Sí. Y mi documento único también, porque cuando ya está alguien muy adulto, muchas veces no renuevan su DUI. Sí, el problema es ese, justo lo que menciona Pame. ¿Recuerdan que hablamos de los documentos hace unos cuantos días? Los documentos tienen que estar vigentes y si tú llegas donde un notario o donde un funcionario con un DUI vencido, lo más probable es que no te van a recibir Porque y no a mí te me van a pasó, atender. mi abuelita falleció y pues ella ya no trabajaba ni Muy bien. nada y ¿Hizo su DUI testamento? estaba ¿Hizo vencido. testamento tu abuelita? No sé. ¿No? Bien. No sé, Es pero una sí pregunta que recuerdo seguramente que tus tuvimos papás que ir han de saber. al RNPN porque su DUI estaba vencido. Entonces, me imagino que ha de ocurrir en muchos abuelitos que no renuevan su DUI. Sí, y lo más seguro es que tal vez con ese DUI vencido no Pero- pudo otorgar un testamento. Pero ¿por qué hay que renovar el Y lo DUI de tuvimos una que persona renovar ya con fallecida? ella ya fallecida. La persona ya fallecida, encuentro difícil que te hayan pedido el DUI renovarlo cuando ya falleció. Lo tuvimos que ir al RNPN, no comprendí por qué, porque fue hace mucho tiempo, yo estaba chiquita, pero Sí, sí además me acuerdo entendiendo que si fuimos. vas ahí te tienen que tomar una fotografía, ¿verdad? Para que Sí. quede tu DUI y no Yo la creo que renovarían. ¿Sabes le qué? cambiaron algo. Probablemente Ajá. la tarjeta porque el DUI se basa en una hoja de información donde están tus Ajá. datos. Esta es la que les han de haber pedido tal vez actualizada para algún tema de certificación de partida de defunción probablemente, Ajá. que es lo que tenés que ir a sacar a la alcaldía y donde consta, bueno, así como todos tenemos partida de nacimiento, algún día, aunque no la vayamos a ver nosotros, pero vamos a tener una partida de defunción, ¿verdad? Ese es el único documento de uno que uno no va a ver nunca, Ay, su no. partida de defunción. Pues sí, ese no lo vas a ver, ya no estás acá, ¿verdad? Sí. Claro, tenemos aquí otra duda. Dice, buenos días, tengo una pregunta. Si una persona ya hizo un testamento, el notario o el interesado presenta el testimonio en la corte. Es el notario. Sí, es el notario. Ahora, es la responsabilidad del notario que esto suceda. Si hay personas irresponsables que le van a decir, mire, quémelo usted. No creo que haya algún profesional que sea y que se atreva a eso sabiendo que es una gran responsabilidad y que eso no puede quedar en el aire, porque el hecho de no llevarlo a la sección quiere decir que, pues bueno, para la sección no existe, porque tú no lo has... Así existe, pero no está ahí, y es lo que sirve de registro, para ponerlo de manera, para ejemplificar cuándo va a tener la autoridad conocimiento de que hay una declaración de voluntad de alguien que ha fallecido. Así que sí, es el notario el que lo debería llevar. Bueno, creo que aquí hay otra pregunta para usted, Mira, Carlos. muy buena. Sí, dice, cuando una persona compra un auto, dice, si le puede quitar el mouse para poder ver. Gracias. Dice, un auto por decirlo, decirlo así, taxi. dice, y el hecho de ser amigos, no le digo ningún recibo de abono, dice, y hasta el año pasado le entregó $7,000, pero por pandemia se quedó sin trabajo y como en mora, hoy quiere quitárselo y debe aproximado $2,500. Es
diferente al tema, pero igual para que le pueda ayudar. No, sí, no importa, de verdad, pueden mandar las consultas del tema que quieran. Nosotros aquí agarramos uno para platicarlo, para masticarlo, pero ustedes tienen una consulta ahorita de otro tema, de alquiler, de arrendamiento, de compraventas de vehículos, como en este caso, ustedes mándenla. Si los están embargando, si los están hablando para cobrarles, si les dicen de estas empresas que se dedican a cobrar, mire, si no paga hoy, lo vamos a llegar mañana a buscar a su trabajo y lo vamos a meter preso. Eso es mentira, eso es una forma abusiva y ojalá ahora que estamos viendo las acciones que está tomando la Dirección de Protección al Consumidor con relación a los burós de crédito comience a cambiar, porque son métodos abusivos de cobro, desalmados, inhumanos, que ejercen contra personas que no pagan, no es porque no quieran pagar. Y eso es lo que no entienden a veces los acreedores agresivos. No pagan porque no pueden, porque se han quedado sin trabajo por la pandemia, porque han tenido algún inconveniente, porque les falló algo, pero la voluntad... Yo estoy seguro que la mayoría de salvadoreños que se mete a un tema de un crédito es sabiéndose consciente que lo va a pagar como sea y que lo quiere pagar. Por eso yo les recomiendo mucho a las personas es acérquese, vaya a la institución financiera, muestre su cara y diga, mira aquí estoy, ahorita no puedo pagar, ¿qué solución me ofrece? Habrá algunas que sean más flexibles que otras, ¿no? Hay clientes que me dicen, mire, llegué y me dijeron, no, solo pague, solo pague. Entonces usted dice, bueno, pero yo no puedo pagar en este momento. Lo que les quiero decir con esto es que llegado ese momento, fíjense que lo vamos a traer un tema, ¿les parece? ¿Qué le pueden hacer a uno? ¿Qué le pueden quitar y qué no le pueden quitar? ¿Y qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar en el escenario? Si hay embargo, ¿hay embargo o qué? El embargo, ¿verdad? ¿Y de qué? ¿Y embargo hasta cuánto? Porque uno piensa, me van a dejar sin nada, y no es así. La ley pone un máximo de cuánto es lo que te pueden embargar de tu salario, y más allá de eso no te pueden tocar tu dinero. O sea que lo peor que va a pasar es eso, o que te lleguen, bueno, y hay una lista de cosas que te pueden quitar y otra, y esa... Más bien dicho, una lista de cosas que no te pueden quitar, y eso incluye herramientas de trabajo, enseres del hogar indispensables para tu vida. No se van a llegar a meter a quitarte tu cocina y demás, ¿verdad? No es como las películas, ¿verdad? Sí, no es como en las películas. Sí, que se llevan todo y hasta las sábanas. Hay que estar bien informado en eso. Sí. Yo creo que ustedes han oído hablar de este tema de las personas que se dedican a proceder de esta manera, y es inhumano. Bueno, hoy creo que ya no lo hacen, pero me contaban antes que había personas que, bueno, en los juzgados, yo trabajé en los tribunales entre 1997 y el año 2002, y llegaban evidentemente a los juzgados las personas a preguntar, mire, quiero venir a arreglar aquí con X institución. Yo ya no soporto, me están llamando a las 12 de la noche, me están llamando a las 3 de la mañana, llegan un día domingo, le están hablando a mi familia, le están hablando a mi papá, le están hablando Pero te digo, esto pasaba hace 20 años. Yo laboré en los tribunales del 97 al 2002 aproximadamente, y ahí se ven esos casos y muchísimas cosas. Esto que hemos hablado de las herencias y de los pleitos que hay a veces entre familias por no dejar algo bien hecho en un testamento, también es cierto y se da. Este caso de la familia de los 8 hijos también es cierto, y esa impugnación por ahí está en algún lugar, y son las cosas que uno se ahorra cuando hace con tiempo bien todo, y en este caso pues elabora un testamento. Al final, con el amigo del carro, mire, por lo que usted puso ahí, a mí se me hace que no hizo documento escrito. Si no hay una compraventa por escrito de ese vehículo, y peor aún, si mucho menos está en Sertracen, entonces si no existe, pasan dos cosas. Primero, y ni siquiera le dieron recibo de pago de cada pago que estaba haciendo, eso está peor todavía. Mire, si usted debe, entonces él no tiene con qué cobrarle, si usted dice que todavía debe $2.500. Pero si le quiere quitar el carro y está a nombre de él y no hay ningún documento en donde se haga constar el traspaso, se lo puede quitar porque el carro sigue siendo de él también. Así que, nuevamente, todo por escrito, todo por escrito. Parece mentira, ¿verdad? Sí. Pero todavía muchas personas son muy confiadas y dicen, lo vamos a hacer de palabra, y ahí va. Hay que hacerlo por escrito, sí. Aquí hay otra consulta. Buenos días. ¿Y si mi esposo muere y no deja testamento y tiene 2 hijos fuera del matrimonio y son mayores de edad, reclaman herencia, cómo se hace? Bueno, es una buena pregunta porque este es un ejemplo bien común y bien clásico de cómo pueden estar las situaciones familiares. Aquí estamos hablando de una persona, de un señor que tuvo 2 hijos en algún momento de su vida. Estoy suponiendo que esos hijos los ha reconocido, ¿verdad? Y son de él y están a partir de nacimiento, entonces son hijos de él. Y después se casa él con esta señora que nos mandaba el mensaje. Y los hijos ya son mayores de edad. Y él fallece.
En este caso, quienes tienen derecho a suceder a este señor son los dos hijos, aunque hayan sido de otro matrimonio, aunque él haya estado casado y los haya tenido afuera del matrimonio. Eso ya no existe aquella cuestión que existía hace mucho tiempo, que era de hijo legítimo e hijo ilegítimo. Eso era peyorativo también, una cuestión que aparecía antes, decías, es hijo ilegítimo de. ¿Cuándo eras hijo ilegítimo? Cuando habías nacido afuera del matrimonio, cuando te habían tenido. Pero no, todos los hijos son legítimos, entonces esto ya se superó hace mucho. Así que en este caso sí serían los dos hijos, son mayores de edad, sí, lo heredan también, no necesariamente los menores, usted como cónyuge, como esposa también, y si tenía sus papás vivos, sus papás, que es el orden que hemos explicado. También dice, mi mamá compró 3 lotes, pero la lotificación era ficticia y mi mamá ya murió. ¿Qué puedo hacer? Dice, no tenemos ni un documento. Mire, dependiendo de cuánto haya sido que compró esos lotes, yo lo que haría es ir a poner un aviso a la fiscalía y a pedir que denuncien a estas personas o a demandarlos, a denunciarlos por estafa, porque pues lo que hicieron fue estafarlos, porque primero me dice que era una notificadora ficticia y luego que ni siquiera le dieron un documento. Entonces, y usted entregó un dinero, de lo cual no quiero suponer esto, pero que se me hace que así es. Probablemente usted tampoco tiene prueba de que entregó ese dinero, y si no tiene prueba de que entregó ese dinero, estamos complicados. Eso puede ser otro tema, fíjese, Carlos, cuando uno decide comprar como un lote. También. Cuidados a la hora de comprar un inmueble, ¿verdad? También, porque hay cosas que uno piensa, bueno, son muy básicas y elementales, pero se olvidan. Hace poco, con un cliente, es una recomendación que es otro tema importante que podemos tocar, que es el de los seguros de vivienda. El de los seguros de vivienda. Tú vas a comprar una casa y está un agente, estamos hablando de una casa ya de segunda mano, ¿verdad? No si has comprado una casa nueva, en una residencial nueva. En este caso, lo más prudente es, usted primero asegure su casa. Vamos a hablar del derecho de seguros en otra ocasión, la cultura del seguro, qué podemos asegurarnos, contra qué nos podemos asegurar y cómo funciona esto, porque es un contrato aleatorio, le llama la ley los contratos de seguros. ¿Por qué? Porque tú te comprometes a pagar una suma mensualmente, pero es probable que nunca hagas uso del seguro y tú solo lo estás pagando, y lo que estás pagando porque se te cubre un riesgo. Eso sí, cuando llegas a necesitar el seguro, está ahí y te va a salvar, porque te imaginas si llegas a perder tu casa por un incendio, por alguna tragedia o algo, y te quedas sin nada. Así que, bueno, pero ese es tema de seguro. En este caso, seguro, el de seguro de vida y también, seguro de ¿verdad? vida, de Sí. enfermedad también, de todo eso. Así que en este caso, la persona, si no tiene documentos, está bien difícil. Debería de ver si va a la fiscalía a avisar de que la han estafado. Aquí tenemos otra consultita. Dice, mi papá murió hace más de 3 años y mis hermanos contrataron una abogada brava y me dijo que ya estaba el testamento y que no la anduviera molestando. Pero yo fui a la fiscalía y nos citaron y nos dijeron que teníamos que enseñar el testamento, lo cual no lo han hecho. Él es hijo legítimo. Sí, lo que usted tendría que haber hecho es ante cualquier notario ir a iniciar una diligencia de cesión de herencia de su papá. El notario, como funcionario autorizado, va a pedir el informe a la corte y la corte le va a decir al abogado que usted contrate, mire, si hay testamento, mire, no hay. No deje que sea la abogada brava la que se lo diga. Ella no es la que se lo tiene que decir a usted, porque ella le puede decir lo que ella quiera. Usted contrata a su propio notario, inicia diligencias de aceptación de herencia, y el notario lo que va a hacer es lo que haría cualquier notario en ese caso. Bueno, vamos a informar y a pedir informe a la Corte Suprema de Justicia, a ver qué tiene que decir. La Corte va a decir, bien, aquí no hay testamento de esta persona, o bien, aquí está este, y tal, otorgado tal y cual día. Así es lo que tendría que ser. Si en dado caso, digamos, no hay contrato, tendría que ser como usted dice que estipula la ley, ¿verdad? Sí, Para todos si no los hay hijos, testamento, los hijos, igual. papá y cónyuge, ¿verdad? Esposo o esposa. Perfecto. Aquí hay otra consultita. Buenos días. Una consulta. Mi papá murió hace 5 años y no era casado con mi mamá. Los bienes estaban a nombre de mi papá. ¿Tiene alguna participación mi mamá en los bienes? Sí, Gracias. nuevamente. Si su mamá y aquí sí tendría que preguntar, le recomendaría nuevamente ir a la Procuraduría, al Departamento de Familia, la Unidad de Familia, para tratar de evaluar si su caso aplica a una declaración de unión no matrimonial, donde se declare póstumamente de que estuvieron juntos y que convivieron, siempre y cuando, nuevamente lo digo, ninguno de los dos haya estado casado, ¿verdad? Porque a veces uno se separa, no se divorcia, hace vida con otra pareja por años, pero sigue casado con su expareja, ¿verdad? Y ahí hay un vínculo que se respeta porque es el vínculo que sigue estando legalmente. Dice también, quiero hacer una pregunta. Nosotros tenemos un terreno que mi mamá
se lo dejó en calidad de hipoteca. ¿Y qué podemos hacer para poder aceptar esa herencia? Porque mi hermana dice que es de ella ese terreno y quiero saber si ella puede legalizar ese terreno a nombre de ella, solo por la hipoteca que tiene. Voy a suponer que aquí el caso es que la hipoteca se la dio su hermana, le hizo un préstamo a su mamá y su mamá garantizó ese préstamo dándole en hipoteca la casa a su hermana, es decir, dándole en garantía. O si es así el caso, su hermana tiene una gran posibilidad ahí de quedarse con el inmueble porque muy probablemente la deuda, si la van a seguir pagando, pero ella tiene una hipoteca y es lo que se garantiza es recibir el dinero. Pero si hay un banco de por medio, la situación es distinta, porque el banco tiene una garantía sobre ese inmueble y ahí lo que le convendría hacer, nuevamente digo, es iniciar las diligencias de cesión de herencia intestada para que se convoque a todas las personas que tengan derecho y asuman. En este caso lo que hay es una obligación, ojo, hay una obligación de pago también y también averígüese si no había un seguro, porque a veces las deudas se extinguen con la muerte cuando hay un seguro de vida, puede ser que haya quedado saldado también. Aquí hay otra consulta. Si una persona no está divorciada y tiene 6 años ya con otra persona, ¿cómo aplica la ley en ese caso si ella fallece? Aquí ya me dijo el ejemplo, mira, la vez pasada, no está divorciada. No está divorciada. Si no está divorciada, contrario censo quiere decir que está casada. Sí. Entonces, si fallece, sin hacer testamento, hereda la persona con la que está casada. Con la que está casada. Sí. ¿Y si la persona con la que está casada fallece antes que ella? Ya no entra en la sucesión. Ya no estaría casado porque el matrimonio se habría disuelto, porque recordemos que los matrimonios se disuelven por divorcio, por sentencia pronunciada por un juez de familia o por el fallecimiento de uno de los cónyuges. Iría para los hijos, entonces. Sí, en caso y que ella tenga. podría entrar a pedir esa unión matrimonial. O los papás también. Y los padres también se están con vida. Un hermano de mi abuelo dice se ha adueñado de un terreno de él. Cambió las escrituras a que sean de él. ¿Qué se puede hacer? Si cambió esas escrituras con la voluntad de su abuelo, no se puede hacer nada, porque hubo entonces un acuerdo de voluntades. Ahora, si a su abuelo lo engañaron, si a su abuelo le hicieron algo a espaldas de él, si falsificaron su firma, lo que tiene que hacer es ir a la fiscalía. En ese caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra vez, un caso en el que hay documentos falsos, que son muchos, uno parece que es mentira, pero... Y eso es cárcel. Eso Carlos. puede haber cárcel, claro, y eso es bien delicado. Hay mucho profesional inescrupuloso que se aprovecha de la inocencia, del desconocimiento de varias personas y les dicen, mire, firme acá, haga esto, se lo voy a hacer yo, y están haciendo, y así de estafas que se dan y personas que pierden propiedades. Lo más importante siempre es asesorarse bien y en lo que pueda acudir a las autoridades también para evitar esta situación. Aquí tenemos otra, dice, si la persona hace un traspaso en vida, pero con cláusula de que se heredará hasta que ella muera, y los herederos firmaron, ¿puede cambiar esa escritura sin que los que firmaron se den cuenta? ¿Es necesario que los herederos estén ahí? Sí, aquí técnicamente de lo que estamos hablando es algo muy parecido a un usufructo, por ejemplo, ¿verdad? Que te voy a dejar todo el uso y pleno goce del asunto hasta que yo me vaya, pero para mientras sigue siendo mío. Yo tengo la propiedad, pero tú ya lo puedes ocupar y cuando yo fallezca. Él ya adquirió un compromiso, de hecho, en el primer documento con la persona a la cual está diciendo que lo va a heredar, pero esto no es un testamento propiamente dicho. Por lo tanto, si él sigue conservando la disposición de sus bienes y no la ha comprometido, no ha otorgado una promesa de venta, por decirlo de alguna manera, él lo puede cambiar. Es parecido al tema de la promesa de venta, que es otro tema que podemos tocar un día también, que es algo ya que surgieron varios temas. Sí, aquí, bastante, sí. ojalá los haya apuntado en algún lugar, porque la promesa de venta es una práctica muy común que se usa a la hora de comprar inmuebles, ¿verdad? Cuando, mire, se lo voy a comprar, pero ya no lo siga vendiendo. Sobre todo con los agentes de bienes raíces, que a veces son muy agresivos, ¿verdad? Y te están ofreciendo a ti el inmueble, pero también se lo están ofreciendo a 2 personas más, y con el primero que salga se van a ir, o con quien les dé más, a veces subastando las casas. Sí. En este caso lo importante es, cuando se llegue a un acuerdo, mire, ya no lo muestre más. Por favor, dígale al dueño de la casa, si tú sos la gente, que firmemos un documento de promesa de venta, donde le voy a entregar tanto dinero, ya ustedes se pondrán de acuerdo si es reembolsable o no, y donde me comprometo en un mes, nos comprometemos en un mes, plazo de un mes, una semana, lo que sea, a celebrar la venta. Y eso ya queda establecido, es una garantía para que no se la vayan a quitar después. O sea que ella sí puede cambiarlo sin necesidad de que estén ahí los que firmaron. Media vez no haya firmado esa promesa y no se haya obligado, sí.
Pero si hay un compromiso, hay que respetarlo. Los contratos se hacen para respetarse, ¿verdad? Y se deshacen de la misma manera que se hacen, no solo unilateralmente. Aquí hay otra consulta. Yo tengo un solo hijo y yo quiero dejar mi casa de herencia solo a mi hijo y yo estoy casada por bienes separados. Quiero saber si mi pareja tendría derecho al morir yo. Sí, primera respuesta, sí tendría derecho. Ok. No, Sí. eso es. Lo puso 2 veces, creo. ¿Lo puso 2 veces? Sí, lo puso 2 veces. Si no hace testamento, sí. Si no hace testamento, quien va a heredar esta propiedad es su esposo, porque sí me está diciendo que está casada. Por y bienes su hijo. separados. Sí, Igual. pero eso opera nada más, es un régimen patrimonial que entra a funcionar cuando el matrimonio se disuelve por divorcio. Y es más, en la separación de bienes dice, lo tuyo es tuyo antes, después, y durante y después de casado, ¿verdad? A diferencia de la comunidad diferida. Así que en este caso sí, si usted no ha hecho testamento, esa casa cuando usted muera va a tener derecho, cuando se sigan las diligencias, porque se van a tener que seguir para que ese inmueble tenga un orden en el registro de quién es su propietario, le correspondería un 50% a su esposo y otro 50% a su hijo, si ya no están sus papás con vida. Si sus papás están con vida, ellos también entran en la herencia. Bueno, ahí está súper bien porque se había entrado como en esa confusión, ¿verdad? Sí. Cuando estás casado por bienes separados. Dice, mi padre falleció hace 8 años. Cuando hizo el testamento había una cláusula que hasta que él falleciera yo sería la dueña absoluta. Tengo que hacer algo, dice, para el traspaso o con su muerte ya quedó la cosa, dice, a mi nombre. Hizo un testamento, había una cláusula que hasta que él falleciera yo sería la dueña absoluta. Esto es la declaró usted heredera. Es decir, La heredera de todo. sí, heredera universal, si es así, esto opera automáticamente. Si hay un testamento y digo, está en la corte, en la sección de notariado, usted va donde un notario y le pide, o incluso en la misma procuraduría también, fíjate, estaba platicando con los amigos de la procuraduría, tienen este departamento donde le pueden auxiliar a uno, vaya a asesorarse ahí. De verdad que están últimamente muy activos, tienen una cantidad de servicios que prestan que uno desconoce a veces. Yo me he sorprendido de la cantidad de servicios y las personas que llegan y cómo la gente no conoce y no sabe, oye, yo no sabía que esto lo podía hacer en la Procuraduría, que es a donde está el servicio para que tú, si no puedes pagar un abogado particular, ahí te asistan. Y ahí tendrán que pedir un notario o alguien, un informe a la Corte, alguien autorizado por la ley de acuerdo al procedimiento, y en la Corte te van a decir, sí, aquí está el testamento donde dice que usted es heredera absoluta, ya con eso usted va a aceptar la herencia, no debería haber problema alguno. Carlos, y respecto cuando, ya para finalizar el testamento, cuando alguien lo está haciendo, hay un tiempo límite. Por ejemplo, yo hoy firmé mi testamento y morí a las 5 horas. Ajá. ¿Es válido? Sí, media vez estés en pleno uso de tus facultades mentales. Ok, ¿verdad? y si yo tenía el deseo en realidad de cambiar mi testamento, pero hay algo que me lo está impidiendo y necesito la ayuda de alguien, ¿cómo hago para validar eso? Es difícil, tenés que llevar a un notario ante donde tú te encontres para que tú firmes. Recordémonos y volvemos al principio, que es un acto solemne, donde tienen que haber testigos, donde tiene que otorgarse ante un notario, lo tenés que hacer en escritura pública. Entonces, tú ya lo hiciste y a los 2 días te arrepentiste y decís, no, lo quiero hacer otra vez y falleces, va a valer el que otorgaste hace 2 días. Ok, bueno, gracias Carlitos. Muy por Un gusto, la- como Gracias, siempre. Carlos. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Recordemos que lo pueden contactar a través del... En Instagram, @artigalegal, y en el 7947-4040, notas de voz de preferencia 4040. y si no, mensajes de texto. Así que es un número de WhatsApp nada más para escuchar sus notas de voz y sus mensajes de texto. Cualquier duda, pues ahí estamos a la orden. De verdad que procuro contestarlos todos porque afortunadamente la audiencia de su programa es enorme, chicas, así que lo ve mucha gente, entonces mucha gente consulta y me escribe, pero a veces siento que se pierden algunas porque caen llamadas y no, pero manden notas de voz o mensajes de texto y con gusto hacemos todo lo posible por contestar la mayoría de mensajes posibles. Y bueno, ya sacamos varios temas también que vamos a llevar a ¿Verdad? cabo. Espero que varios, Melissa los haga. vamos a ir Hablamos tocando poco a poco, sí. del derecho de seguros, Compra hablamos de- de la promesa de la venta, promesa de venta, ajá. hablamos, creo que hay 2 o más temas ahí que Seguro de hablamos. vida, seguro de vivienda. Los seguros, Ajá. Importante, sí, a veces hay mucha confusión en Lo de cuanto los a cobros eso, también. ¿verdad? lo de los cobros. cobros, Que ajá, que te estafas pueden para un embargar, que no, inmueble. cómo evitar las estafas. Ya, De todo. ya tenemos salieron para el como próximo mes. 5. Ya tenemos para un mes. Ya cabal, tenemos tema para un exacto. mes. Listo. Carlos, mil gracias. Un gusto. Gracias a por ustedes. apoyarnos. ¿La canción? Y la canción, Ay, la canción, producción, sí. ¿cuál es Canción, ahora? canción.
American Pie, la versión de Madonna, está bien. Vamos Bueno, a escuchar. vámonos con esta de Madonna también, que dicen que ha hecho cuántos testamentos Madonna, fíjate, y bueno, ella está cambiándolos, una fortuna de 800 millones de dólares, Claro. ¿verdad? Como ahí se le ¿Cómo conviene, no? le conviene hacer Gran Hacer testamento. testamento, claro. Vamos a escuchar esa canción. Gracias, Carlos. Bueno.